noche y gracias a Dios por el sentir que hay por los amigos y las amigas, por el evangelizar, por el querer ayudar a suplir la necesidad del hombre. Y vamos a predicar bajo el lema: existe necesidad. Bueno, también agradezco a Dios porque mi esposo esta vez vino conmigo. Me costó un poquito convencerlo, casi no le gusta salir de la iglesia, pero de junio para acá le dije: yo quiero que nos movamos juntos, eso nos va a ayudar. Y bueno, estamos aquí, le doy gracias a Dios por él, amén. Bueno, y quisiera contarles antes de iniciar, ya no estamos en el hoyo más bonito de Colombia, ya nos llevaron a un lugar que se llama el Zarzal Tambo, nos pasaron de caliente a muy frío, así que aquí yo estoy, mejor dicho, pero el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Salimos del hoyo más bonito de Colombia para llegar a Zarzal, que está ardiendo bajo el fuego del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor. Existe una necesidad, pero cuando nosotros pensamos qué es una necesidad, al buscarlo en el diccionario encontramos que una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud pleno. Muchas veces las personas dicen: bueno, yo tengo salud, no tengo gripa, no me duele nada en el cuerpo. Pero si no tienes a Jesucristo en tu vida, no tienes realmente salud. Amén. Porque únicamente estamos plenos en el Señor. Existen diferentes tipos de necesidades y nosotros como humanos la hemos clasificado de dos formas. Las de primer orden, que decimos que son las vitales. Por ejemplo, el oxígeno. Para nosotros es vital respirar. Si no respiramos, nos morimos. La alimentación, si no comemos, nos morimos, ¿cierto? El vestido, porque el vestido protege el cuerpo. Quien no tenga su cuerpo protegido está propenso a enfermedades. Pero tener a Jesucristo en el corazón es una necesidad vital. Porque si comprendemos que el oxígeno es importante, tenemos que comprender que es más importante el que creó el oxígeno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dentro de las necesidades vitales y necesarias del ser humano está tener a Jesucristo en su corazón. Hay otras necesidades secundarias, como los gustos, como el tener placeres en este mundo. Y es algo extraño, pero el ser humano se preocupa ahora, en la época del modernismo en que vivimos, el ser humano se preocupa más por las necesidades de segundo orden que de primer orden. Uno ve casos de personas que no se alimentan bien por pagar grandes sumas de dinero en belleza corporal. Prefieren no alimentarse por pagar suma de dinero en belleza corporal. Hoy en día estamos encontrando personas que son capaces de endeudarse al nivel que nunca se imaginaron con tal de darse un gusto. Y uno mira en la televisión casos de personas que con tal de viajar, por ejemplo, al mundial, hipotecaron hasta la casa. Y pasaban casos de colombianos en esas. Esos son gustos, no era una necesidad vital, pero el ser humano está invirtiendo tiempo y energía en cosas que se le llaman de segundo orden. Nosotros debemos comprender lo necesario para estar pleno. El apóstol Pablo dice: en Jesucristo estamos completos. Cuando él dice que en Jesucristo estamos completos, está diciendo realmente, para responder a la necesidad que tiene el ser humano, lo único que necesita es Jesucristo. Porque estando en Jesucristo lo tenemos todo. Gloria al Señor Jesús. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Tenemos enfermedad en el cuerpo, bueno, Él es nuestro sanador. Tenemos necesidad económica, Él es nuestro proveedor. Tenemos conflictos con personas, Él es que se entiende con nuestros enemigos. Tenemos problemas, Él es el que nos da la victoria. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jesucristo es vital en el ser humano. Si hay necesidad,
en este mundo es que la gente comprenda que Jesucristo debe estar en su corazón. Y los que lo hemos comprendido, debemos aprender a demostrar qué tenemos. Cuando nosotros demostramos qué tenemos, somos capaces de dejar cosas atrás y despojarnos, hermano, porque realmente esta es una verdad muy grande que tenemos. Tener al Señor en nuestro corazón es tenerlo todo. Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, aleluya, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome la que está adelante, prosigo aquí a la meta. Entonces yo tengo que aprender. Yo sé que existen muchas cosas en el mundo que llaman la atención, pero lo vital es Jesucristo. Entonces hay cosas que tenemos que aprender a dejar de un lado, ¿cierto? Porque la mujer samaritana, cuando leemos esta historia, ella tuvo un encuentro con Jesús. Ella fue al pozo a sacar agua y allí se encontró un hombre que le pidió que le diera agua. Inmediatamente esta mujer puso un muro entre Jesús y ella y dijo que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Como siendo el judío le iba a pedir agua a ella, que era samaritana. Ella puso una barrera, ella puso un prejuicio, ella puso un concepto, ella puso una teoría de ella porque la había aprendido. ¿Cuántas personas no aceptan a Jesucristo en su corazón porque tienen barreras? Porque tienen prejuicios, ¿cierto? Los prejuicios de las mujeres. Yo no quiero usar faldas, a mí me gustan los pantalones. Eso es prejuicio de la mujer, ¿sí o no? Prejuicio, no es que yo nací en esta religión y acá me quedo y me enseñaron esto es lo que me enseñaron mis padres y acá me quedo. Prejuicios de la gente. Eso hizo la mujer samaritana. Pero cuando Jesús empezó a tocar su vida y empezó a impactarle, ¿sabe qué hizo Jesús? Le descubrió todo lo que era ella. ¿Dónde está tu marido? No, Señor, no tengo marido. Verdad dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. La llevó a una profunda reflexión. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer? Ella iba con un cántaro. Ella iba con un cántaro porque iba a sacar agua. ¿Y qué tuvo que hacer? Dejar el cántaro, porque descubrió que con quien se encontró era más importante que lo que ella cargaba. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo te quiero preguntar, querido amigo y querido hermano, ¿qué cargas? Porque yo me doy cuenta que este asunto del evangelismo no es solamente a veces para los amigos. A veces hay hermanos que hay que hablarle nuevamente de Jesucristo, porque están en la iglesia, pero están con cosas que tienen que dejar, tienen cosas que tienen que soltar. La mujer samaritana, cuando tuvo este encuentro con Jesús, ella no se aferró al cántaro. No, yo tengo esto es lo que traje al pozo. No, ella dijo, aquí hay un agua diferente que este hombre me está ofreciendo y yo tengo que dejar este cántaro. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amigo, ¿qué tienes que dejar? Hermano, ¿qué tienes que dejar? Primero, hablemos de algo, el conformismo. Salir del pensamiento, yo no tengo pecado, porque el ser humano ha clasificado los pecados, ¿no? Y se cree que el mentir no es pecado. Entonces se tienen las mentiras chiquiticas y las mentiras grandotas. O los pecados blanquitos y los pecados negritos. Si yo leo en la Biblia, me doy cuenta que el asesino, el adúltero, el fornicario, el brujo, el hechicero y el mentiroso, todos, si no se arrepienten, se irán al infierno. Entonces yo tengo que aprender a salir de esos pensamientos. No, yo estoy muy bien. Y a veces hay personas que dicen, no, pero yo de qué me tengo que arrepentir. Es necesario que examines tu vida. Es necesario examinarnos. Y a la iglesia muchas veces les cae el sueño espiritual.
Y es el conformismo que a veces aprieta a muchos cristianos que llevan años en la iglesia. Entonces, no, yo ya me la sé toda, que vayan los que están empezando. No, yo para qué, yo ya estoy aquí, estoy bien. O los que ya tienen ciertos años, no, yo ya trabajé mucho de joven. Entonces, que le hagan los jóvenes, yo ya estoy viejo. Algo que admiré de mamá cuando estaba en su cama siendo una anciana, era que desde su cama predicaba. Era que desde su cama anunciaba a Jesucristo. Salir del conformismo. Dice la Biblia en San Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y uno se pone a analizar, hay mucha gente que le está sirviendo al Señor. Sin embargo, siguen siendo pocos. Porque como el enemigo se ha levantado contra la humanidad, déjame decirte que hay mucha necesidad, hay gente sucumbida en el pecado. Se necesita quienes quieran hablar de Jesús. ¿Saben? Cuando uno ha estado enfermo y uno ha ido al médico y le han dado una medicina que te ha hecho provecho, entonces cuando algún amigo o alguna amiga está sufriendo de lo mismo, sin necesidad de que esa persona vaya al médico, ¿uno qué va haciendo? Yo tuve lo mismo y a mí me recetaron esto y esto, a mí me funcionó. O muchas veces tenemos los famosos remedios caseros. Ay, le duele el estómago, no, hágase una agüita de tal y tal cosa y mira que se le quita el dolor. Y estamos viendo hogares que se están separando. Estamos viendo jóvenes presos en la drogadicción, jóvenes adictos a la sexualidad, al sexo, a la pornografía, gente que quiere salir de su condición pero está preso. Y tenemos el antídoto, hermano, ante esto. Y el antídoto se llama Jesucristo, el único que les puede libertar. Entonces a nosotros nos funcionó, a ellos también les va a funcionar. Aleluya. Es importante tener este sentir. Hay que dejar de pensar que esta obra es de hombres. Qué bueno que los amigos que están aquí entiendan que nuestro Dios no está colgado allí en una imagen, que no lo tenemos en una fotografía, que de pronto no lo tenemos aquí en una estatua, pero que es más real que cualquiera, porque Él es el Señor de señores y está aquí en este lugar. No lo vemos, pero sí lo sentimos, sí lo sentimos. Así que esta obra no es de hombres. Hay que salir de este pensamiento, eso hay que dejarlo. Esto no es de pastores. Esto no es de líderes, esto no es de los evangelistas. Esta iglesia tiene un dueño y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Qué bueno, querido amigo, que tú sepas que Él es el dueño de esta iglesia. Por eso no vamos en nombre propio. Nosotros no nos vamos a presentar. Somos solamente instrumentos. El único que debemos presentar se llama Jesús. Mire, Pedro estaba pescando y había pasado toda una noche sin poder coger nada de pescado. Entonces, hablando con Jesús, Jesús le dio la orden que echara nuevamente la red. Y Pedro le respondió diciendo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y cuando él echó la red en el nombre de Jesús, esa red tuvo que rebosar de peces, porque no era el nombre de Pedro. Si hubiera sido el nombre de Pedro, no pasa nada. Eso era en el nombre más grande que hay, y es el nombre de Jesús de Nazaret. A Él te presentamos, de Él hablamos, de Él hablamos. ¿Sabe? Esta obra no es de hombres. Por eso aquí no podemos decir quién se salva y quién no se salva.
Nosotros no podemos decirle a una persona: mire, que usted está muy emproblemado, para usted no hay solución. Mire, Dios hace las cosas que uno nunca se imagina, porque su obra es tan inexplicable, pero tan impecable, porque es dada para la salvación del ser humano. Un día fuimos a un evento, a un lugar, y vino una pareja. Andábamos con mi esposo también, y vino una pareja a hablarme de su situación matrimonial, que peleaban mucho, y la esposa lo perseguía a él con armas, con cosas para pegarle y para dañarlo. Cuando me dieron el diagnóstico de ella estaba sufriendo de esquizofrenia. Entonces yo miré a esa persona y yo dentro de mí pensé: mire el pensamiento humano que es tan limitado y tan pobre. Yo dentro de mí pensé: no, ahí no hay solución. Una cosa mía. Ella está medicada, y cuando no se toma el medicamento, su cerebro se descontrola, ella pierde el control. No se puede. Y yo le dije al hermano que fue a buscarme, yo le dije: hermano, es mejor que la siga llevando al psiquiatra, porque ella lleva un proceso. Pero ahí está otro hermano con nosotros, y empezó a hablar con ella. Y le dijo: ¿tú crees que Jesucristo puede sanar tu cerebro? Mire, el Señor a mí me dio una lesión ese día muy grande, ¿sabe? Y ella dijo: sí. Y el hermano tomó un aceite, se arrodillaron y lo ungió. Yo vi como ella empezó a hablar nuevamente en lenguas, y ella empezó un proceso diferente. Cuando ella se levantó de ahí, no era la misma que se había arrodillado, ella era otra. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Esta obra no es de hombre alguno, esta obra es del que todo lo puede hacer. Así que si tú estás preso por la droga, aquí está el que te puede libertar. Si tienes problemas en tu vida, aquí está el que puede solucionar. Aleluya. Por eso hay que predicarle al indigente, hay que predicarle al que está en la oficina, hay que predicarle al que tiene mucho dinero y al que no tiene nada, porque Él murió por todos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno buscar lo principal. Nos estamos encontrando ante un mundo que está buscando lo secundario. Y la gente hoy se preocupa demasiado, ¿sabe? Por cosas materiales. ¿Y cuántos no se preocupan porque no tienen una casa? ¿Y cuántos no dicen: no, yo no tengo tiempo para esto, porque yo quiero correr, porque me queda poco tiempo? Mire mi edad, no me voy a alcanzar a pensionar. Y mire la economía, y mire esto, y estamos cayendo en un proceso que entre más se tiene, más se quiere tener. Se tiene una casa, ese era el objetivo. Bueno, no, yo necesito una segunda, porque en esa segunda casa va a estar mi pensión. Pero es necesario buscar lo principal, y lo principal es tener nuestra salvación. ¿Sabe? Cuando la Biblia nos dice de que Él murió en la cruz por nosotros y que con nuestra muerte nos dio sanidad, está diciendo que el ser humano estaba enfermo. El ser humano sin Dios está enfermo. Dice la Biblia: muerto en delitos y pecados. ¿Sabe una cosa? Y el muerto huele mal. Va pasando el tiempo y el muerto se pone a oler mal. Pero esto es algo tan grande, que aunque estábamos muertos, Él posó sus ojos de misericordia y nos amó, siendo Él el dueño de la vida. Nos regaló vida a través de su muerte. Aleluya. Por eso es necesario buscar lo principal. ¿Sabe? El Señor miró a su creación presa, atada por el pecado. Y algo que me gusta mucho, y entiendo el valor que tengo para Dios, porque la Biblia me dice que Él mismo se despojó. Él mismo tomó forma de hombre.
y vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Con esa muerte nos dio vida. Y con esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido quitados, han sido borrados. Gloria al nombre de Jesús. Por eso debemos tener el sentir de Cristo. Dice la Biblia en Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que el ser humano debe tener presente, es el valor que Dios le dio. ¿Sabe? La salvación para nosotros es gratuita, pero a Él le costó. A Él le costó. Para nosotros es gratuita, pero a Él le costó. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, llevamos una experiencia que marca. Eso pasó con la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús en este pozo, ella sintió que su vida había sido revelada por Él. Y no solamente eso, sino que ella tuvo que experimentar una libertad. ¿Sabe por qué? Porque fue a contarle a los demás la experiencia que ella había tenido. ¿Cuántos hemos tenido experiencias con nuestro Dios? ¿Cuántos hemos sido sanados por Él? ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Él? Hermano, entonces a nosotros nos tiene que doler la necesidad del mundo. El mundo necesita que se le hable de Jesucristo. La gente necesita que se le predique el Evangelio. ¡Aleluya! La Biblia habla del paralítico del estanque de Betesda, que estaba ahí esperando para tener sanidad. Y Jesús fue y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y anduvo. Entonces la gente empezó a preguntarle a este paralítico: ¿quién te sanó? ¿Quién te ayudó? Porque tú no pudiste entrar ahí al estanque. Y él decía: no sé quién lo hizo por mí. Pero llegó un momento en que se encontró nuevamente con Jesús. Y dice la Biblia en San Juan 5, 14 y 15. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Él no se quedó con tal milagro con él, sino que él iba diciendo: mire, fue Jesús quien hizo eso por mí. Fue Jesús que me levantó. Fue Jesús que me dijo: toma tu lecho y anda. Fue Jesús que lo hizo. Y eso le hacía que él pudiera tener vida y estar más adentro con lo que el Señor le había dado. Hermano, miren, qué bueno nosotros entender la bendición de hablar. ¿Sabe? A veces se usa la boca para hablar cosas que no convienen. Y a veces se pierde tiempo hablando cosas de este mundo. Hable de lo principal. Hable de Jesucristo. Entonces usted dice, como muchos: es que yo no sé evangelizar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted está dando un remedio o está recomendando un médico, usted no sabía tampoco. Pero como usted tuvo una experiencia, usted lo hace. Esto no se trata de saber mucho. Esto se trata de tener una experiencia con Jesús. Y después de eso, entonces yo voy y digo: no sé muchas otras cosas, no sé muchas letras, pero lo único que sé es que Jesucristo me cambió la vida y me dio una nueva vida. Y esta vida es tan diferente que yo me siento feliz. Aleluya. Gloria al Señor. No nos podemos quedar quietos. Hay solución. Y le queremos decir a los amigos que están aquí: hay solución. Usted necesita economía, venga a Jesucristo, Él le da economía. Usted necesita un hogar estable, venga a Jesucristo, que Él le da un hogar estable. Usted necesita
necesita sentirse bien, venga a Jesucristo, que Él le da la estabilidad que usted necesita. No nos podemos quedar quietos porque hay una gran necesidad. Mire, le cuento una vez. Yo estaba de paseo en un lugar y empezaron unas personas cerca a pelearse a puños. Y yo recordé en ese momento algo que me enseñó uno de mis hermanos. Él me dijo, mire, cuando usted vea una situación así, de donde usted esté, empiece a invocar el nombre de Jesús. Y usted va a ver lo que pasa con esas personas. Y sabe una cosa, de verdad, yo me puse a invocar el nombre del Señor ahí en mi mente. Y esas personas estaban dando tan fuerte, yo invoqué el nombre de Jesús. Cuando llegó un momento en que esas dos personas se quedaron mirando y se apartaron automáticamente sin que nadie lo apartara. Yo me puse a pensar y yo dije, aunque humanamente nadie los apartó, porque la gente estaba de espectador mirándolo. Hubo uno que se metió en medio de ellos dos, porque allí en ese lugar alguien le invocó. Yo te quiero decir, hermano, en tu barrio se necesitan cristianos que invoquen a Jesús. En tu trabajo se necesitan cristianos que invoquen a Jesús. Tu familia necesita que tú vayas con autoridad para invocar a Jesús. A veces, ¿sabe por qué los amigos no vienen cuando los invitamos? Porque no tenemos la suficiente autoridad para hacer la invitación. No tenemos la suficiente autoridad. ¿Sabe por qué? Porque esto no es de nosotros, es del Señor. Entonces a veces queremos entrar a la gente a fuerza, pero un cristiano que esté bien revestido va y hace una invitación y le dice, Jesucristo te quiere ayudar, y esa persona no se puede resistir porque no es ese cristiano, sino que es el Señor a través de ellos. Es el momento de actuar. Y queremos decirle a los amigos, el tiempo se te agota. El tiempo se te agota. La venida del Señor está más cerca, dice la Biblia, que cuando creímos. Y no dejes que otras personas decidan por tu salvación. Es necesario que decidas tú. Tuvimos la experiencia con una anciana, ahí en el lugar donde estábamos. Una anciana de 97 años aproximadamente, que estaba en la cama pidiendo el bautismo. Y sucede que los hijos, porque ella ya estaba a cargo de los hijos, eran enemigos del evangelio, pero como ellos eran los que decidían por la anciana, ellos decidieron que ella no se iba a bautizar y se la llevaron de ahí para que no la bautizaran. Y dentro de mí pensé y se lo dije a mi esposo, qué pesar llegar a una edad donde otras personas tengan que decidir tu salvación. Es bueno hacerlo ahora que tú lo puedes hacer. Y es bueno hacerlo ahora que tienes el conocimiento necesario para hacerlo. Mire, la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús fue y le contó a los otros, y estos no se quedaron allí con esa noticia. Ellos se fueron a escuchar también al maestro. Aquí te estamos contando de él. Qué bueno que tú no te quedes allí, sino que tú vengas también. Gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Demos una alabanza al Señor. Realmente contamos cosas buenas porque existe una necesidad. Hablamos de Jesús porque hay una enfermedad. Y el ser humano cuando tiene pecado en su vida está enfermo. Y el único antídoto es Jesucristo. El evangelio es la solución para el ser humano. Dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Qué hay que hacer? Acercarse al Señor. Si piensas que no estás enfermo porque tienes salud corporal, si estás pecando, estás enfermo. Estás enfermo. Esa es una enfermedad del alma. Y sabe, los médicos operan órganos, vendan huesos y trabajan con el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. El único que tiene poder para tocar el alma se llama Jesucristo. Y no solamente la toca, sino que la renueva, la cambia y la hace nueva. Gloria al nombre de Jesucristo, porque somos nuevas criaturas en Él. Dice la Biblia
y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. ¿Sabe? Me he encontrado allá en el Cauca con muchas personas que de pronto estaban trabajando en cosas que no eran buenas y cuentan unas historias de encuentro con Jesucristo que realmente lo hacen pensar a uno, esto es real. Había uno que había decidido matar al pastor porque no quería al pastor, no le gustaba el evangelio, estaba endemoniado y había decidido hacerlo, cuando de repente se fue a un culto y dijo, yo hoy lo voy a hacer porque no me gusta este pastor, no me gusta que prediquen a Jesús, y se vino a la iglesia con esa intención. Y este hombre cuenta que cuando el pastor se paró en el púlpito a predicar, los demás lo veían, pero él no lo veía. Y cuando lo pudo ver, no lo vio a él, sino que vio un muro muy grande delante de él. Solamente escuchaba la voz del pastor. Y él cuenta que empezó a escuchar esa voz, y esa voz le iba hablando internamente a él, y le iban diciendo toda su condición, y le iban diciendo lo que iba a vivir si no se arrepentía. Él dice que empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a entender que tenía una necesidad, y empezó en ese momento a pasarle como una película por su mente, hasta que dijo, no, esto no es mentira, esto es una realidad, estos evangélicos están diciendo una verdad, Jesucristo es real. Aleluya. Él descubrió su necesidad y sabe, vino y pasó al altar. Pero ¿sabe qué fue lo más bonito? Que cuando pasó al altar y se arrodilló y contó su intención y levantó los ojos, allí pudo ver al pastor. Oiga, cosas que hace Dios. Y yo creo que eso a él nunca se le va a olvidar. Porque ese muro no era un muro de ladrillos, no, Señor. Era Jesús que estaba delante del pastor, porque estaba tocándole el corazón de él. Aleluya. Es necesario entender que Jesucristo es la solución para la necesidad. Tienes una necesidad, es Jesucristo la solución. Hermanos, en el mundo hay necesidad, en tu familia hay necesidad. Yo creo que debe haber una preocupación por nuestra familia que no tiene al Señor en el corazón. Y debemos entender que tus hijos, más que estudio, más que casa, más que buena ropa, más que celulares finos, necesitan a Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sabe, la Biblia nos habla de unas mujeres que cuando murió Jesús en el madero estaban pendientes dónde iban a poner su cuerpo. Y ellas estaban pendientes dónde iban a poner el cuerpo del maestro, porque querían ungirle. Pero dice la Biblia que cuando ellas fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. Y allí encontraron un ángel que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vayan y anuncien que ha resucitado. Yo me he colocado en estos días a meditar y yo decía, existe un mensaje que no podemos callar. Cuando se les dijo, vayan y anuncien que ha resucitado, se les está diciendo, vayan, díganle al mundo que hay solución para la necesidad, porque Él lo había dicho y Él lo cumplió. Resucitó al tercer día para darle vida al ser humano y para darle solución. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quisiera ver la mano levantada de los amigos que reconocen que tienen una necesidad. ¿Usted reconoce que tiene una necesidad? Yo le invito, colóquese de pie. Si usted reconoce que tiene una necesidad. Ahora yo le voy a preguntar a los amigos que están reconociendo que tienen una necesidad. ¿Ha entendido usted que el único que tiene poder para suplir esa necesidad se llama Jesús?
Y le digo otra cosa, aquí no se lo podemos presentar físicamente, pero Él está aquí. Y algo más importante, está ahí a tu lado. Y algo más importante, quiere entrar a tu corazón. Pero Él es tan respetuoso que está ahí tocando. Se necesita que tú tomes una decisión. ¿Sabe? Cuando uno tiene una necesidad y alguien le dice, coja, yo le ayudo, uno no encoge la mano, sino que uno la extiende, porque sabe que ahí hay solución. Yo te quiero decir, ¿quieres extender la mano al Señor? Él te está extendiendo la mano. Ahora tú lo quieres extender. Si la quieres hacer, ven, vamos a orar por ti. Yo le invito, vamos a orar por usted. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por ti. Jesucristo es real. Y ellos han pasado aquí porque